Bueno, yo soy Abel Azcona, soy un artista que trabaja con el cuerpo como herramienta y arma política y considero que a través de mi cuerpo, a través de mi experiencia personal, lo que puedo hacer es no solo una catarsis individual, sino que intento que mis procesos se vuelvan un poco catarsis colectiva. Estoy en Murcia porque me han invitado unos compañeros de disidencia de proyectos en común y hemos venido a un espacio Incógnita, que es un espacio creado precisamente para trabajar desde un poco la disidencia, desde fuera de las instituciones, y en este espacio lo que hemos hecho es más o menos combinar un proyecto híbrido en el que hemos trabajado con gente de la zona, gente de Murcia, el cuerpo, hemos trabajado herramientas políticas, hemos trabajado durante la noche a las 2 de la mañana por las calles de Murcia haciendo acciones pues desde un espíritu desobediente, desde un espíritu rebelde o radical, y a partir de ahí hemos creado también una especie de formato expositivo que se inaugura hoy, y en esta exposición lo que vamos a encontrar es una especie de reincidencia dentro de la desobediencia. Vamos a repetir patrones de desobediencia que han sido perseguidos y los vamos a combinar con un espíritu reincidente, como que exigimos que el artista desobediente tenga que ser reincidente, es decir, consecuente con su propia desobediencia inicial. Y a partir de ahí, yo llevo trabajando con el campo del performance más o menos desde los 16 años. Yo desde una adopción a los 7 años me conectan con una realidad muy diferente a mi realidad de inicio. Yo tengo una historia de los 0 a los 7 marcada pues por el abuso, el maltrato, el consumo de estupefacientes por parte de mi familia, la prostitución, y en este mundo de heroína y prostitución de los 0 a los 7 pues hay una ruptura total en una adopción, que paso a una familia conservadora, navarra, clásica, y en esta especie de dicotomía se crea, pues me creo yo, y en esos 15, 16 años decido ya empezar a disrumpir, a accionar con el cuerpo, a salir a la calle, a protestar. De hecho es muy claro que hay un intento de suicidio fuerte, tengo un ingreso psiquiátrico, salgo y me desnudo en la calle. Gente dice que eso fue un brote psiquiátrico, que quizá lo fue, y hay gente que dice que fue la primera pieza, no lo sé. Yo sé que tuve la necesidad de salir y lo hice. Paré el tráfico, grité, y bueno, es algo que desde entonces empecé a trabajar con el cuerpo sin tener en ese momento ninguna formación. Luego sí que ya me interesé directamente por el performance. Yo desde los 16, 17 lo tenía muy claro, directamente por los cuerpos políticos y directamente por utilizar mi propia experiencia también como empoderamiento. Yo digo que de alguna forma nací como objeto político, porque si una mujer vinculada a la prostitución, vinculada a las drogas, intenta abortar 3 veces en la conservadora navarra y te obligan a nacer, ya naces como objeto político. No sé si artista. Me gusta mucho más decir que soy enfermo mental, que soy objeto político, que soy crítico, que soy artista. La palabra artista al final me parece que ya ha perdido un poco su importancia. A ver, yo sí que es verdad que tengo obras un poco de todas las clases, ¿no? Sí que es verdad que yo inicialmente, como más performance clásica, más entendida como la performance más de toda la vida, ¿no? Una persona trabajando con su cuerpo de forma visible en un espacio más o menos o galerístico, museístico o incluso en la calle, pero la performance tradicional, pues performance donde tu cuerpo está presente, donde interaccionas con tu propio cuerpo. Esas primeras acciones las he realizado muchas durante años, pero sí que es verdad que yo creo que ahora uno de mis sellos es hacer un pequeño detonante o una primera acción tipo esa, como puede ser por ejemplo la construcción de la instalación orgánica, la llamo yo, otros la llaman las hostias, pero bueno, con la instalación orgánica, y a partir de ese detonante, que es una performance más clásica, pues se crea una acción colectiva o pública, y muchas personas se incorporan a esa acción sin quererlo o sin sentirlo, y lo que pasa es que todo ese proceso de 5 años en el que tú vas a los tribunales, acabas en prisión, te detienen, pues todo eso yo lo entiendo como parte de ese proceso artístico que surge desde ese detonante. Entonces es lo que más me interesa a mí, porque al final la performance clásica, la performance experimental dentro de una galería es interesante, pero yo creo que también está un poco de forma caduca. Yo creo que teniendo ahora nuevos medios, new media, teniendo otros aspectos mucho más, podemos ampliar y podemos hacer que la gente se sienta transformada u ofendida desde su propia casa sin necesidad de verte en la galería. Y para mí que 4.000 personas ataquen una exposición con agua bendita, con las cruces en alto, me parece que eso es una acción maravillosa, incluso corporalmente creo que tiene más valor performativo que muchas acciones que puedo realizar yo en un espacio galerístico con el cuerpo desnudo o con recursos clásicos. En cambio, ver 4.000 personas por la calle de Pamplona enfurecidas, me parece que eso es mucho más performativo, político, y sobre todo como entiendo yo el arte, ¿no? Que lo entiendo sobre todo como una especie de catarsis política, crítica y una ruptura, ¿no? Sobre todo del medio cotidiano. Entonces eso para mí lo es decir, una manifestación es performativa en todos sus aspectos, y creo que es uno de los intereses que trabajo yo, que es romper
volver artista o volver parte del medio a gente que no se cree parte del medio o que no quiere estar en el medio. Bueno, yo creo que además estas dos cuestiones van un poco de la mano, es decir, yo creo que debe haber unos códigos éticos a la hora de crear y, por ejemplo, yo ver a un señor chino descontextualizado, paseándose por los campos de refugiados y vendiendo ciertos aspectos, no vamos a decir nombres, pero ya sabemos, me parece pues incluso irrespetuoso, es decir, me parece que hay ciertos aspectos, me parece que el artista debe ser coherente y debe ser ético también en lo que discute. Evidentemente hay temas internacionales que nos tocan a todos, igual nos apetecen y tenemos derecho a crear como queramos, pero creo que bueno, los códigos éticos en el sentido, pues yo creo que cada uno también un poco de lo que sabe y de lo que entiende, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo también toco temas como Palestina, temas como memoria histórica, que quizá también se van un poco más de mi contexto, pero al final llegan momentos en mi vida que al final estar viajando y hay situaciones que te surgen y hacen que esos proyectos se impliquen también en tu proceso creativo, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, llega un momento que cuando te hagas algo tan personal y tan biográfico, yo creo que la gente hay un grado de empatía que al entrar en un proyecto tuyo es mucho mayor que el resto de exposiciones más tradicionales, porque llegas, ves una exposición plásticamente bella o no bella y al final pues tampoco te puedes implicar mucho más allá que en lo visual, ¿no? Yo intento al final que el espectador salga un poco transformado, ¿no? Antes hemos hablado de Regina José Galindo, pues Regina José Galindo creo que consigue también eso, que el espectador vea una pieza suya y que recuerde esa pieza siempre, es decir, que verdaderamente el espectador se transforme, que el espectador entre, que el espectador llore, que el espectador grite, que el espectador te odie, que te denuncie, pero yo considero que es el deber del artista contemporáneo. Hoy en día perder la oportunidad de que una persona de la calle entre en una institución, entre en una galería, entre a donde sea y salga exactamente igual que ha entrado, me parece una falta de respeto. Me parece que verdaderamente tenemos que conseguir irrumpir en la vida y romper, somos parte de esa ruptura. Yo creo que si no lo conseguimos, pues estamos faltando el respeto no solo a nuestra creación, sino a nosotros como artistas y también a la persona que viene. Entonces consigo o intento que con mis trabajos tan personales, pues la gente consigue empatizar. Entonces pues sí que hay mucha más gente que llora, que se moja y que después acaban, pues por eso es importante lo biográfico que hablábamos, porque contextualizo. Al final es yo sin mi experiencia vital no sería quien sería, ni si probablemente no sería ni artista, ¿no? Entonces llega un momento que en ese contexto pues todo mi proceso creativo ya viene empapado, ¿no? De toda esa historia que al final está ahí latente y al final es con lo que yo vivo en el día a día, con lo que vivo con una enfermedad mental, con lo que convivo con un montón de miedos y problemáticas, y eso es así, y entonces se me nota también cuando hablo, cuando respiro, pues en la obra igual. Yo creo que viene de la mano y es lo que hace que la gente empatice. Yo llevo bastante tiempo más que nada por tiempo, por toda la carga emocional que implica, porque son muchas horas, muchos días y muchas sensaciones y sentimientos, ¿no? Pero sí que es verdad que en este proyecto también, porque a las personas con las que me vinculé de Murcia también las conocí en un proceso parecido, me parecía interesante para construir la pieza, pues poder, para mí no es un taller, o sea, la palabra taller es un poco rara, son procesos que nos metemos un montón de personas con ideas comunes en un espacio, ideas comunes o que también diferimos a veces y bueno, lo que hacemos es entre todos compartir un proceso de desobediencia, de catarsis, y en ese proceso pues al final acabamos creando algo. Entonces al final no deja de ser una pieza procesual más que un taller en sí, que ahí hablamos de teoría, que hablamos de práctica, que hablamos, evidentemente sí, buscamos formas entre todos para poder construir algo, pero para mí esa parte pues es interesante, porque al final yo también aprendo mucho de ello. Al final juntarme con un montón de cuerpos en un espacio, poder desnudarnos, no solo físicamente sino también interiormente, y vivir ese proceso en común a mí me ayuda mucho como artista y como creador. Yo creo que uno de los mayores errores que cometí hace un tiempo es separarme un poco del mundo terrenal y no hablar con los demás, solo exponer, y es uno de los errores de los artistas que al final crean su pieza en su micromundo, la exponen en una pared y los justos saludan el día que se inaugura, ¿no? Creo que ese es un error de base. Creo que el artista contemporáneo debe estar presente, pero debe estar presente no solo en conceptos, sino también en palabra, compartir con la gente e incluso incluir a todas las personas en sus procesos creativos. Y esos talleres pues son eso, crea procesos creativos comunes, colectivos, en los que podemos pues hablar, reincidir, teorizar, sobre todas estas herramientas. Pues hemos estado hablando estos días pues de Thoreau, de Haren, de Foucault, y yo creo que al final pues
eso está también en ese espíritu de desobediencia y reincidencia, y ahí está. Bueno, ahora tengo por delante de momento resolver muchos problemas judiciales que me imposibilitan algunas exposiciones o viajes internacionales, pero ahora tenemos por delante una gira de 18 países por Latinoamérica con un proyecto que ya están instalando en algunos museos, en las fachadas, que se llama España os pide perdón. Entonces la idea es que en 18 fachadas de museos latinoamericanos veamos esas palabras escritas gigantes, creo que el discurso se entiende, y después a partir de ahí trabajar ese tema anticolonialista y bueno, vamos a ir por acciones más colectivas y públicas. Ahora en Nueva York también vamos a hacer unos proyectos en calle con una fundación de lo público y vamos a hacer instalaciones. Luego a partir de ahí para mí es importante, yo tengo un regalo que me concedí hace muchos años, que es saber que va a llegar un momento que esto que vivo en el día a día se va a terminar, es decir, que este cansancio físico, que este cansancio mental, que la enfermedad, que muchas cosas pues van a terminar. Creo que al nacer como objeto político tengo derecho a morir como objeto político, pero a morir en el momento que yo quiera, cuando yo quiera y como artista y como creación. Entonces siempre he dicho que va a haber una pieza de carga vital, eso lo tengo claro, y yo ahora mismo sé qué pieza va a ser. Evidentemente la vida es larga y no sé si esa pieza puede cambiar o puede evolucionar, o al ser una pieza de arte procesual igual cambia totalmente, pero sí que creo que en un periodo corto medio va a haber una pieza de carga vital y creo que por varios motivos. Primero porque quiero y porque lo necesito y porque en parte ya llevo una vida como muy de fondo que aunque todavía soy joven creo que estoy muy cansado, y creo que el discurso también tiene, pues eso, tiene un camino, un principio y un fin. Creo que también el discurso va a prevalecer mucho mejor y se va a entender mucho mejor ese derecho a no nacer y a ciertos aspectos con los que trabajo sin el cuerpo presente. El discurso al final puede continuar sin un cuerpo, y creo que justamente el cuerpo muerto implica muchas más cosas y es mucho más político. En este caso, en mi caso, es más político el cuerpo muerto que el cuerpo vivo. Y después también pues para un hecho de que justamente el concepto que quiero contar en esa pieza final creo que es un resumen muy interesante de mi obra. Creo que eso sí que es una gran retrospectiva, esa pieza en sí. Y considero que bueno, que al final la muerte, igual que yo llevo años empoderándome en el dolor, creo que también te puedes empoderar en la muerte, y por eso me gusta jugar en esos conceptos. Y bueno, también tiene su parte de provocación, evidentemente, hablar de la muerte de forma tan natural, pero es que también lo vivo así. Así que bueno, sí que pues me quedarán unos cuantos años todavía de procesos políticos, van a salir proyectos nuevos también que también van a implicar otra vez tribunales y cárceles y cosas. Ya tengo a mi pobre abogada que me pone, que cada vez que saco un proyecto me pone el número de años que me pueden demandar por cada proyecto, me lo pone arriba con lápiz, pero bueno, creo que es parte del proceso creativo y yo entiendo el arte así. Y bueno, y el día que pase lo que tenga que pasar, creo que también será parte de mi proceso y no será un final, será un principio, yo creo, por lo menos a nivel discurso.